Oficialmente, porque una cantidad de cosas tenemos para informar. Así larga, elijo creer. Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. ¿Sos creyente? Sí, muy profundamente. Sí, porque tenés necesidad de creer en algo más. Y si no, yo me hubiera muerto si no hubiera creído en Dios. Sí, creo en Dios. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Elijo creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿De qué va la cosa en este panorama informativo de hoy? Bueno, el presidente Javier Milei participó en España de la convención de Vox, el partido de ultraderecha local, cuyo líder reivindica, entre otras cosas, al franquismo, y se armó un lío diplomático porque el presidente argentino bardeó a la esposa del presidente español. La cosa es así. Hace un par de semanas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, canceló su agenda pública avisando que iba a reflexionar si seguía o no seguía en el cargo a partir de una serie de investigaciones judiciales sobre su esposa, Begoña Gómez, y acusó a la derecha y a la ultraderecha de llevar las discusiones al fango. ¿De qué se le acusa a la esposa de Sánchez? De corrupción y tráfico de influencias por un supuesto vínculo entre ella y Air Europa, una de las compañías aéreas rescatadas por el gobierno español en pandemia. También se rescató a muchas otras empresas. Y al final Sánchez decidió quedarse en el cargo. ¿Y en España hay apoyo a lo que dice Sánchez? Bueno, el PSOE lo apoya, pero hay un sector de la izquierda y otro sector de la derecha que dicen que él usa esto para victimizarse. ¿Qué tiene que ver Milei? Nada, pero en el medio de esta situación, en una exposición a cuento de nada, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, dijo que Milei hablaba de un modo raro por efecto de sustancias. ¿Y el gobierno argentino qué hizo? Sacó un comunicado desde la oficina del presidente, pero en lugar de ofenderse con ese ministro o pedir una retractación, ataca fuerte al presidente español. Bueno, pero entonces Milei puede decir que el bardeo empezó desde el gobierno español. Sí, recontra. Lo que pasa es que a su juego lo llamaron porque ya viene de conflictos con los gobiernos de Brasil, de Colombia, de China y acá estamos. ¿Y qué tiene que ver el viaje de Milei? Que se fue a España sin ninguna actividad con autoridades del país. ¿Y a qué fue? A la reunión del partido de ultraderecha Vox, un partido minoritario en España, pero que hace mucho ruido y además a días de que se hagan las elecciones para el Parlamento Europeo. ¿Y qué pasó? En su exposición volvió a subir la apuesta y bardeó a la esposa de Pedro Sánchez tratándola de corrupta. ¿Y España se enojó? Sí, se reenojó. Pide que la Argentina se retracte, analiza retirar a su embajadora en Argentina y ¿Argentina se va a retractar? El gobierno dice que no. Fin. Ese es el panorama y entonces uno se pregunta qué dicen los líderes del progresismo español antes de la convención de Vox. Bueno, así les daba la bienvenida o no les daba la bienvenida el presidente Pedro Sánchez. En España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista, esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social, que es la dignidad laboral, que es un estado del bienestar fuerte, que es la democracia. Qué churro es. No, ¿estamos al aire? No. Yolanda Díaz, referente de Sumar, el partido a la izquierda del oficialismo, vicepresidenta segunda del gobierno, decía: Estamos, creo que como país, hastiados por la política del odio. Yo defiendo la política de los afectos, no del odio. Un odio inoculado por arriba. No son muchos los generadores de odio, pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo.
Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres. Bueno, la historia es que el sábado el presidente argentino mantuvo un encuentro empresarial en la Embajada de Argentina en Madrid. Aparentemente un encuentro que le armaron a último momento, onda, algún evento que no tenga que ver con la ultraderecha tenemos que tener. Y entonces se reunió con representantes de compañías españolas, Telefónica, Banco Santander, Iberia, Día, empresas que tienen vínculos con la Argentina. Hubo protestas afuera de la embajada en rechazo de sus dichos. Hubo también protestas de movimientos feministas en una plaza madrileña. Pero, como decía, Milei no se reunió con ninguna autoridad política española en el medio de estas tensiones. El legislador porteño Gabriel Solano, del Partido Obrero, denunció al presidente por posible malversación de caudales, justamente por incluir actividades de difusión personal en su viaje a España, que obviamente se hace con fondos públicos. Me parece, si me permiten opinar, una discusión difícil, complicado ponerse a analizar por más mirada partidaria que pueda tener uno u otro, las características de un viaje de un presidente a cualquier lugar. Siempre los presidentes trabajan en su propia marca, más o menos. Por supuesto, en el caso de Milei es muy elocuente, pero más o menos, es decir, hacen política, lo reconozcan o no. Y bueno, es política partidaria, digamos, pues su mirada del mundo. Y uno podría decir, bueno, pero en el medio consigue inversiones, en el medio se reúne con algún representante. Bueno, no es muy común que un jefe de Estado viaje sin reunirse con ningún representante del gobierno, eso es verdad. Pero también hay casos en la historia y me parece una discusión muy difícil. La cosa es que esta denuncia que hizo Gabriel Solano, la causa cayó en el juzgado de Ariel Hijo. Así que tampoco, no sé si va a avanzar tanto. Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón citan a la canciller Diana Mondino, están pidiendo que dé explicaciones sobre las características de este viaje. Pero repasemos un poco las declaraciones del presidente. Antes del acto, Milei dio una entrevista al medio La Razón, una suerte de presentación de un libro que sacó hace un par de años, El Camino del Libertario, y decía esto. En lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo nos gane. Bueno, perfecto. Y recuerda en esa entrevista al presidente de la Nación sus inicios en los medios y dice que él se ve como un gladiador. Cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque, digamos, eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos, y eran luchas desiguales. Eran 15-1, no es que, digamos, o sea, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Con la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio. Y sobre los libros de Milei se sigue hablando porque le encontraron nuevos plagios en el libro que está lanzando ahora, que presenta este miércoles en el Luna Park. La tapa de noticias habla de este asunto. El ensayo que presentará el presidente esta semana en Luna Park vuelve a incurrir en la copia de textos ajenos, como lo denunció Noticias de sus obras anteriores, y habla de que le roba a un informe de un científico del CONICET. Bueno. Perfecto. Ahora sí, el acto de Vox en Madrid, todo a pura batalla cultural, un poco la que da Vox en Madrid, que ojo, porque esa defensa del franquismo, el franquismo que se terminó en los 70, 76, si no me equivoco, el final del franquismo representó la apertura, la libertad, llamémosle, para la ciudadanía, ¿no? Mayores derechos civiles. Además de que una apertura económica muy importante, o sea, un crecimiento económico muy importante. Hay que defender al franquismo en España. Bueno, la cosa es que Milei habla de los zurdos. Que hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen,
Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Bien, pero zurdo le dice a... Ya sabemos, y dice acá López Murphy prácticamente, a Larreta le decía zurdo. Bueno, pero lo importante es que el presidente de la Nación, es decir, un hombre, nos dice a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer. Atención, chicas. Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley. Tampoco se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento. Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo, ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? Sí, lo que pasa es que no siempre somos iguales ante la ley, históricamente. De hecho, a eso viene, por ejemplo, la ley del aborto, a mejorar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero, hablando del aborto, parece que todos somos aborteros. Atención. Pero a partir del siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. Que lidien con ese dato los malditos aborteros. ¿Qué dice el señor? Bueno, no fue el presidente el único dirigente argentino que habló en esta convención. Viajó Francisco Sánchez, secretario de Culto de la Nación, funcionario de Cancillería, de Diana Mondino, hombre del PRO, ha sido diputado del PRO. Y atención, porque Francisco Sánchez viene a decir no solamente que todas estas discusiones que se están dando en esta convención de Vox defienden ideas respecto de las libertades en España, sino que viene a decir que en Argentina hay un retroceso en los derechos civiles porque parece que estamos en el mundo del revés. Escucha. Me digo conservador, soy conservador. En Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfonsinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. En contra del divorcio. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. En contra Muchos de la ley creíamos de que no era el matrimonio momento en igualitario. Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. En contra Y de lo la aprobaron. ley del aborto. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, En contra de la ESI. para pervertir a nuestros hijos, Ahí va. para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Un señor, quiero decir, que además cuando asumió, porque hubo un tiempo que no hubo secretario de culto, creo que como un mes, y que cuando asumió, todo parejito, todos los cultos de la Argentina se enojaron con él porque entró a darles a todos, ¿no? Desde el Papa, el judaísmo, como le dio a todos. Y ahí está, el secretario de culto de la Argentina.
Le respondió una diputada del PRO, una diputada, podemos decir, de su propia fuerza, aunque ahora él es La Libertad Avanza, pero una diputada del PRO que ha defendido fuerte adentro del recinto la ley del aborto, la aprobación de la ley del aborto, Silvia Lospenato, que cita estas declaraciones del funcionario y dice: en la ley de bases original el Estado se retiraba de cualquier contrato y ahora, esto por las declaraciones, el gobierno se opone al divorcio y al matrimonio igualitario, absolutamente antiliberal, pensar que las personas no pueden ni siquiera acordar o disolver libremente el contrato matrimonial, el Estado sobre la voluntad de los individuos, lamentables y muy peligrosas declaraciones de un funcionario de un gobierno liberal libertario. Sí, pero lo de liberal ya nos vamos dando cuenta que prácticamente no tiene nada de liberal, ¿no? Todo libertario, que no sé bien qué significa, pero evidentemente liberal no. Vamos a la declaración que fue la que generó esta controversia diplomática. Javier Milei acusa de corrupta a la esposa del presidente español. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Claro, por el momento tengo entendido que no hay ninguna imputación directa a la esposa de Sánchez, pero claro, aún si la hubiera habido, es para mencionar no solamente esto que les decía de que no había ninguna actividad con un funcionario de gobierno, sino que además el presidente va a un evento de, no, ni siquiera la oposición a ese gobierno, sino la extrema oposición a ese gobierno. Eso también lo hace muy particular. Entonces hubo una respuesta del gobierno español en voz de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, el canciller, que dice: estamos analizando retirar a la embajadora de la Argentina. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España. Quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea, quien me traslada que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea y me ha indicado que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. No digo que no tenga razón el gobierno español porque obviamente es una afrenta, es una provocación que el presidente de otro país aparezca, ni siquiera se reúna con ningún funcionario de gobierno y vaya a un evento de esta ultra oposición. Ahora, también valdría la pena que se disculparan los funcionarios españoles que te bardearon gratuitamente al presidente argentino. Lo que pasa es que el presidente argentino escala, ya uno se olvida. Pero estaría bien. Ahora, ¿el presidente argentino va a pedir disculpas? No, de ninguna manera. En TN, el ministro del Interior, Guillermo Francos, lo respondió así. Creo que han levantado el tema innecesariamente
y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido. Le han pedido que se disculpe, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar. No va a haber disculpas del gobierno argentino entonces. Pero no corresponde ninguna disculpa. Al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho el presidente Milei. Bueno, si no te queda claro, también el vocero presidencial, Manuel Adorni, dice no va a pedir disculpas, lo dijo en La Nación Más. No, el presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español. Hizo mención a Begoña Gómez, creo que es, ¿no? No hizo mención. Tomaron el caso como propio y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con efectivamente lo que ocurrió con la esposa de Sánchez. El presidente Milei no es que no va a pedir disculpas, no tiene por qué pedir disculpas. De hecho, seríamos muy gustosos que efectivamente el gobierno español le pida disculpas al presidente por todo el maltrato, el destrato y los insultos que ha recibido en los últimos al menos 15 días. Pídanse disculpas los dos, muchachos, que de eso se trata la diplomacia. Bueno, Pedro Sánchez, el presidente español, sigue exigiendo disculpas. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Escuchemos el análisis que hace el amigo Iván Jagroski. Ayer habló en su programa de Radio con Vos y revela un chat que tuvo con un funcionario. Creo que no me equivoco si digo que es el gobierno más imbécil en relaciones internacionales del regreso de la democracia. Es decir, es el peor gobierno en materia de política exterior probablemente de la historia argentina. Del regreso a la democracia seguro, indiscutiblemente. Pero me impacta el nivel de superficialidad y de falta de profesionalismo de la canciller, que creo que es la peor funcionaria del gobierno, y del presidente que va a otros países, no se junta con representantes oficiales, sino con los opositores para agredir, en este caso, a la primera dama de España. Yo tengo un chat con un funcionario que le digo, sé que el viaje es para ir a verlo a Abascal y hablar con Vox. Líder de Vox. Y que esto consolida la marca Milei, pero perjudica la marca Argentina. Ahora, no van a pagar un viaje para que Milei vaya a hablar por un tema partidario con guita del Estado, porque ustedes esas cosas no las hacen. No porque no las hagan en términos morales, sino porque son más vivos que eso. ¿Cuál es la justificación? Y me pone, no, va a tener reuniones con empresarios. Esa es la justificación oficial. Y me manda un emoji guiñando el ojo. Lo tengo acá, no lo voy a mostrar porque no soy un loco, digamos, ¿no? Pero ni el gobierno, digamos, el gobierno saben que esto fue un viaje para que Milei vaya a acumular políticamente para él mismo. Y con alguien que, como dijo el propio Milei, lo abrazó cuando todos los despreciaban, que es el caso de Abascal, y que es determinante para la vida política de Milei, que si tuviste algún gesto de afecto en algún momento de tu vida, te gana su corazón. Te gana su corazón. Bueno, pero son dos debates distintos, ¿no? Si este viaje tenía sentido, si lo hizo solo para la marca Milei, es un debate. Ahora, entrar a bardear a la esposa del presidente es otro debate. Sobre esto mismo, los gastos oficiales de los que veníamos hablando, le preguntó el colega Nicolás Gallardo al vocero presidencial. Presidente, usted, el gobierno, ha criticado constantemente al kirchnerismo, los gastos excesivos en vuelos. ¿Cuál es la crítica? ¿Que criticamos al kirchnerismo? Y hace lo mismo.
¿Vos considerás que este gobierno hace lo mismo que el kirchnerismo? Estoy resumiéndolo en los viajes al exterior, ¿no? ¿Este gobierno hace lo mismo que el kirchnerismo? El presidente está usando la flota presidencial a partir de la seguridad. Sí, sí. Hago un paralelismo con el viaje que hizo Alberto Fernández a Estados Unidos. Ese vuelo costó $230.000. Está viajando a España por un asunto prácticamente particular. Esa es una apreciación tuya, que es un viaje prácticamente particular. No solo que se reúne con los... Presenta su libro hoy. Nicolás, es la agenda que te pasé yo, ya sé que hace Por el eso digo. presidente. Lo más importante de esa agenda es que se reúne con los principales empresarios españoles, que además tienen gran participación en inversiones en Argentina. Te recuerdo, parte de lo que hizo el kirchnerismo fue espantar a cada persona que quería traer $1 a la Argentina. Así que no somos kirchneristas, no actuamos como kirchneristas. Si hay un gobierno austero y que gasta lo mínimo indispensable, es este. Bueno, ahí está la cuestión más delicada, ¿no? Que no tiene sentido dar esa discusión porque obviamente el argumento oficial va a ser que el principal evento fue la reunión con los empresarios y listo. Y es muy difícil sopesar qué fue más importante para el país, porque además no es que se reunió con los empresarios y ahora surgen un montón de inversiones, pero sí es para tener en cuenta lo que le dice el colega, que es en los propios términos del gobierno, es decir, esto de ir viendo cada gasto, y no es austeridad ir a este evento, no implica para nada un síntoma de austeridad. Pero Milei ya volvió a este país y volvió sobre las lágrimas socialistas. Hola a todos, volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, qué sé yo. Debe ser que está diciendo que todos los que protestan a partir de sus declaraciones lloran lágrimas socialistas. Nos vamos a Misiones porque el fin de semana pasaron cosas. Hay un acuartelamiento policial y del servicio penitenciario de Misiones. Están reclamando mejoras salariales. El gobierno nacional convocó a un comité de crisis. La provincia les viene haciendo propuestas de recomposición para los sueldos, pero en principio son muy magras las propuestas. Son efectivos y retirados de esas fuerzas, incluso familiares de ellos, que tomaron el viernes a la madrugada el comando radioeléctrico de la ciudad de Posadas. Es el tercer acuartelamiento en la historia de la policía local. Ellos dicen que no es un acuartelamiento. Lo que pasa es que cuando los trabajadores estatales que tienen armas que les da el propio Estado, es decir, que les damos todos nosotros, deciden hacer un reclamo salarial, que es una discusión mundial, ¿no? Si tienen o no tienen derecho a sindicalizarse, pero quiero decir que se le llama acuartelamiento porque, por supuesto, hay un riesgo mayor, ¿no? Porque se cree en su propia honestidad o voluntad de que no se vuelva más violento el asunto, pero bueno, es delicado. Tienen un arma que les da el Estado. Después, fuera de eso, por supuesto que el reclamo salarial tiene todo el sentido, y sobre todo cuando escuchamos lo que ganan, ¿no? También pensando en esto, de tienen un arma del Estado y no lo protege nadie y ganan 2 mangos. Ahora, el gobierno de Misiones hizo una oferta de recomposición, en principio, para agregarle 60.000 pesos al sueldo de cada uno. Los trabajadores están pidiendo una recomposición arriba del 100%. Muchos ganan debajo de la línea de pobreza. Incluso se mencionaban ellos que había salarios que rondaban los 130.000 pesos, o sea que aún si se duplicaran están por debajo de la línea de pobreza. Hubo en algún momento un enfrentamiento con fuerzas federales que estaban buscando despejar el predio porque había una orden judicial para eso, y se fueron sumando incluso hoy los sectores docentes de la provincia, porque desde hace un mes los docentes de la provincia y también los médicos están en estado de movilización por los salarios de pobreza total, salarios, ellos dicen que los más bajos de todo el país. Hubo cortes de calles, viene habiendo protestas en la Ruta 14, le están reclamando al gobierno de Hugo Pasalacqua un aumento de sueldo, pero ya a esta altura le están reclamando reuniones, porque dicen, no hay mesa de negociación. Veamos un poco las postales de lo que estuvo pasando. Uno de los voceros de los manifestantes, uno de los voceros de los policías, Germán Palavecino, hablaba así. Y expresar fervientemente el grito de auxilio de este sector policial y penitenciario de que necesitamos de manera urgente recomponer el sueldo policial y penitenciario para sacarnos de esta situación de hambre, de necesidad, de extrema necesidad. El jefe de policía. ¡Salud! ¡Y docente! ¡Salud y docente también, Sergio!
Claro, porque en definitiva estas son las consecuencias de recortar en el Estado, ¿no? Los docentes de Misiones. El Estado Nacional recortó el FONID, ¿se acuerdan? Este fondo del que venimos hablando, que era la parte del salario docente que pagaba el gobierno nacional. No era una ayuda, era la parte del salario docente que pagaba el gobierno nacional. El gobierno nacional decidió no pagarla más. Entonces, algunas provincias se fijaron si tenían algún margen en las arcas del Estado y empezaron a pagarla. En Misiones pasó eso, pero no llegaron a pagarlo por completo. Entonces, los docentes de Misiones no solamente no están teniendo recomposición salarial, sino que están ganando menos de lo que ganaban en diciembre. Imagínense con la inflación subiendo. Bueno, quiero decir que estas también son las consecuencias de los recortes en las partidas presupuestarias de la Nación hacia las provincias. Otro de los voceros de los efectivos, Ramón Amarilla, hablaba el fin de semana así. Como él fue electo por este pueblo misionero, que por favor vea por sus trabajadores y que nos adelante un salario digno. Nosotros no queremos salir a pedir por ahí, no somos mendigos, que no nos transgiversen la información tratándonos de delincuentes. Somos funcionarios policiales, son empleados de la salud, son empleados de la docencia y necesitamos percibir un salario digno para subsistir. Acá me pregunto, medio nacional, ¿qué sigue ahora? Acá sigue el acampe de todos nosotros hasta que resolvamos estos 3 puntos fundamentales que le pedimos. Y en eso está todavía la cuestión. Se da una paradoja, que es que la policía local, si está de turno y si no está parando, termina en un enfrentamiento con sus propios colegas, algunos de civil, otros cumpliendo su turno. Esto se veía en C5N. Está desplegada la fuerza de la Policía Federal y de la Policía de la misma provincia de Misiones, con todo el pertrecho antimotín, y están dadas las condiciones para que se produzca el desalojo en cualquier momento. A ver, vení, vamos a acercarnos un poquito, Coti, por favor. No son buenas noticias tratándose de personal policial el que está llevando adelante el acampe. Porque no tengo para comprarle carne, ¿No es así? Tenés que tener vergüenza de lo que estás haciendo, Chamigo. En vez de venir a acompañarnos a nosotros, vienen vengan a acompañar si peleamos por el mismo sueldo. No le tenemos miedo tampoco. Son sus camaradas, ¿no? Son parte de la misma policía de Misiones. Son todos unos cagones. Venimos a meter el pecho para ustedes, amigo. ¿Estás el jefe de policía? ¿Usted se está peleando con nosotros acá? Para una zapatilla no le alcanza. No me alcanza por una zapatilla. Está bien. Que me diga a mí que policía me está diciendo a mí lo que le tenés que decir a otro. Está bien. Vamos a pelear. No para pelear con nadie. Ustedes son los que quieren pelear con nosotros. Ustedes quieren pelear con nosotros. Está bien, no avanzan. Muy bien. Dolorosísimo. Lo que sucede ahí circuló también, bueno, porque son las fuerzas nacionales, ¿no? Enviadas por el gobierno nacional a enfrentarse con las fuerzas locales, pero son gente que en muchos casos vive ahí, que es de Misiones. Bueno, circuló también el video de un gendarme amenazando a manifestantes que estaban cortando la Ruta 14, a docentes que estaban cortando la Ruta 14 a la altura de San Vicente. Y cada 10, 15 minutos me deja circular la gente. Si eso no pasa, si ustedes no están de acuerdo, ella ordena la orden, me va a enviar bien la orden de desalojo, en el cual va a venir la policía y lo vamos a tener que desalojar utilizando la fuerza, ¿no? Que es lo que yo y mi gente no quiere. Estaría bueno que ustedes colaboren, se hacen al costado 10, 15 minutos, vuelven a la ruta. No hay ningún problema, nosotros acá al costado cuidamos que no haya ningún accidente. No va a haber accidentes, ¿no? Quédese tranquilo. Lo que yo no quiero es sacar mi escopeta y tirarle a un docente. Eso es lo que yo no quiero. ¿Cómo va a hacer eso? Pero no puede hacer eso. Usted me está amenazando. Te están grabando. Yo lo que quiero es que te amenazando, te estás complicando solo. Tranquilízate. Yo lo que procedió así la gendarmería acá, no es. Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo con ustedes. Estás haciendo mal, hermano, estás haciendo mal tu trabajo.
Bueno, ¿en qué anda el peronismo? Un tema de todas las semanas. Vimos la semana pasada al gobernador bonaerense Axel Kicillof junto al gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO. Y en estos días también lo vimos junto a Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, de la UCR, ahí firmando acuerdos de colaboración. Está buena la foto esa, igual. Como que reproducida, está buena, ¿no? Mírenme acá, dijo el fotógrafo, y la pegó. Bueno, acordaron gestiones coordinadas en materia de seguridad. En el caso de Chubut, recuerden que fue un acuerdo de cooperación sanitaria para ayudar en la crisis sanitaria de Chubut. Y ahora acordaron acciones en materia de seguridad. Bueno, no tenemos que explicar el panorama que se vive en Santa Fe. Pero va viendo el gobernador Kicillof cómo va, en todo caso, acordando algunas cuestiones con gobernadores que también tienen conflictos con el gobierno nacional o que están en sus reclamos por la coparticipación. Y de paso, no te digo alianzas, pero simpatías con distintos representantes. Y después de la firma de este convenio, hubo una conferencia de prensa entre Puyaro y Kicillof, y Puyaro agradeció. Gobernador, le agradezco profundamente, pero profundamente, ante todos los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, el esfuerzo y la solidaridad que tuvo con nosotros. No lo vamos a olvidar, pero vamos a estar a la altura de las circunstancias cuando ustedes también nos necesiten, nos requieran. Muchísimas gracias. Porque también recordemos que los días más tensos en la violencia de Rosario hace un par de meses, todos los gobernadores salieron a sacar al firmar el mismo comunicado, pero no todos pusieron, no te digo el cuerpo, las promesas, ¿no? En la cancha, en la vida real. ¿Cómo sería ayudar a ese gobierno provincial? Bueno, ahí están. Lo que pasa es que les preguntan a los gobernadores por el Pacto de Mayo, porque ya parece que este sábado 25 de mayo, no tendremos firma del Pacto de Mayo, que iba a ser cuando estuviera la ley bases, que iba a ser cuando hubiera un acuerdo con todos los gobernadores, que no parece haberlo, que iba a ser cuando todos se pusieran un poco más de acuerdo con la letra chica, que no parece haber quien los persiga para ver si firman. Bueno, no parece que este sábado en Córdoba vaya a haber Pacto de Mayo. Y entonces se empezó a hablar, mencionó el ministro del Interior, Guillermo Francos, que dice, bueno, a ver, la tira como al azar, ¿no? Porque todos los meses hay una fecha patria, podríamos decir. Entonces dice, bueno, si no está el 20 de junio, el Día de la Bandera, como el más próximo, después ya va a venir el 9 de julio y así sucesivamente, pero por ahora está el 20 de junio. Entonces le preguntan a Maximiliano Puyaro, ¿entonces pueden venir a Santa Fe? Y Puyaro dice, no sé, me entero por vos. El Pacto de Mayo, ¿cuál es la posición de ambos gobernadores, teniendo en cuenta que estamos a menos de 10 días del día 25? Y también al gobernador Puyaro sobre la posibilidad que planteó hoy Guillermo Francos de que si no se llega al 25, se haga el 20 de junio, al ser otra fecha emblemática, en la ciudad de Rosario, con la probabilidad de que venga el presidente Milei. Si tiene alguna información sobre esto. Estuve trabajando toda la mañana, me entero por vos, Almudena, que no sé a qué hora fue que dijo. A la mañana, cerca del mediodía. Nosotros estamos dispuestos a ir a dialogar, pero también entendemos que sería muy importante anexarle, agregarle o ponerle además a los puntos que propone el presidente de la República, porque eso en definitiva es un pacto, el fortalecimiento del sistema productivo para nosotros, para los santafesinos, para quienes vivimos en el interior productivo. Es muy importante que podamos decir cómo se sale de esta situación, y para nosotros se sale con más producción, se sale con más campo, se sale con más industria, se sale con más comercio, se sale con innovación, pero también se sale fortaleciendo el sistema educativo que le da insumos y le da valor a todo el sistema productivo, con lo cual queremos discutir ese sistema productivo y discutir también el sistema educativo y el financiamiento del sistema educativo en la República Argentina. Bueno, medio verde todavía el pacto del mes que sea, y le preguntan al gobernador bonaerense y dice, me parece que no hay pacto y no es de mayo. En primer lugar, un pacto suele ser un acuerdo entre partes que no están en la misma sintonía y que entonces resignan algunas cuestiones y en otras llegan a un punto común y entonces firman un pacto. A mí nadie me consultó ninguno de los puntos del Pacto de Mayo. Entonces no es un pacto, en todo caso sería un contrato de adhesión
donde uno tiene que ir y acompañar algo que ha sido elaborado por alguien con el que no estamos de acuerdo ni en lo que viene haciendo ni en lo que pretende hacer. Entonces yo ya lo había dicho, que era importante antes de poder incluso sentarse a discutir que le devuelva a la provincia de Buenos Aires recursos que ilegítimamente le quitó y que no son ni del gobernador ni del gobierno, sino de los maestros, de los boletos de colectivo, bueno, todo esto que ya conocemos, no voy a abundar. Así que en primer lugar no parece un pacto, el nombre me parecía que la palabra pacto estaba mal. Ahora parece que también la palabra mayo está mal, porque ya mayo parece que no va a ocurrir. Entonces sería un pacto de mayo que ni es pacto ni es de mayo. Los que tenemos más de 40 le decimos boleto, ¿no? De colectivo, pero ya los de menos no saben lo que es un boleto. El presidente Milei, antes de volver a la Argentina, en comunicación desde Madrid, fue consultado por la fecha del Pacto de Mayo. Estuvo también en La Nación Más, esta vez otra vez con Horacio Cava, y contestó. ¿Usted sostiene la convocatoria para el 25 de mayo o, como dijo Franco, bueno, si no es el 25 de mayo, va a ser el 20 de junio? Y si no será en junio, será en julio. Si no, digamos, no importa. No importa. Ok. ¿Le sorprendió la foto? Tarde o temprano las reformas estructurales tendrán lugar. Bien. ¿Le sorprendió la foto de Maxi Puyaro con Axel Kicillof, de Nacho Torres con Axel Kicillof en las últimas horas? No. ¿Qué lectura hace de eso? Nada, les debe gustar sacarse fotos entre ellos. ¿Cuál es el problema? No cambia nada, para usted no significa nada, porque mucha gente puede llegar a decir, upa, se está juntando con Kicillof, ¿cómo tomará esta señal el presidente de la Nación? Bueno, Dios, si les gusta, digamos, abrazarse un salvavidas de plomos. ¿Para usted una foto con ese Kicillof es un abrazo con un salvavidas de plomo? Eso es el caso más optimista. Bueno. Es más linda mi escarapela. Es un picante, presidente. Usted me mete en unos... No, Kicillof es todo lo que está mal. Bueno. Hizo una lectura sobre esto el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, sobre todo del encuentro del Pacto de Mayo y también de la reunión entre Puyaro y Kicillof. Recordemos que la semana pasada Santoro también se sacó una foto con Puyaro, que dijo que eran re amigos, y entonces opinó. ¿Qué está haciendo Nacho, Maxi y Axel? Están tomando riesgo, Iván. En esta sociedad, así como está configurada hoy, mostrarte con alguien que no necesariamente piensa parecido a vos, para un sector de la sociedad es un pecado, porque hay una lógica de confrontación, de amigo-enemigo y de fragmentación que lleva a que la gente se sienta más cómoda en lo puro, en lo ideológicamente puro, en lo tradicional, en su zona de confort, en lo que ya conocen. Cuando vos tomás la decisión, y le pasó a Maxi cuando se sacó la foto conmigo en su casa, y seguramente le habrá pasado a Nacho con los del PRO, a Axel con algunos compañeros y a Maxi con algunos radicales, cuando ven esas fotos de acercamiento, donde, ¿cómo? ¿No se matan? ¿No se odian? ¿Pueden compartir algunas opiniones? ¿Pueden compartir un café, tomarse unos mates? A algunos le parece, bueno, por fin, porque la verdad que la solución de los problemas de los argentinos pasa por el entendimiento, y otros dicen, no, te das cuenta, están entregando, bueno, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que es muy valioso y es esperanzador que, sabiendo que los sectores más duros de cada uno de los espacios políticos se lo van a reclamar, lo hagan igual. Bueno, y el gobernador Kicillof tuvo un gran acto el sábado, cerró un plenario en Florencio Varela, y es un plenario convocado por distintos sectores que lo tienen como referente. Habló ahí de la ley bases, ahí dice frenemos la ley porque está sumándose a esta convocatoria para que el día que se trate finalmente en el Senado, en el recinto, la ley bases, haya una movilización en contra, y se pronunció también en contra del gobierno de Javier Milei, en un contexto de, podemos decir, una construcción propia, en el sentido de que en un momento la gente empezó a gritar Axel presidente, ¿verdad? Están pensando en un país. La cortina no es nuestra. Cada provincia se salve es del sola. video. Escuchen bien, porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires. A las provincias argentinas le vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No vamos a aceptar la disolución nacional. No vamos a aceptar el sálvese quien pueda. El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires
es un pacto con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira. Es un pacto real que se demuestra gobernando, que se demuestra trabajando, que se demuestra recorriendo. Y sepan bien que tiene también un elemento que consiste en construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, a esta política de persecución, a esta política de vaciamiento y a esta política de entrega. Bueno, pero igual se siguen picanteando en el peronismo mientras se acomodan, o bueno, no sé, capaz que no se acomodan, pero en principio para ver hacia dónde va la cosa. Y entonces habló Aníbal Fernández en Radio con Voz, con Ernesto Tenenbaum, y picanteó. Si el peronismo no tiene las pelotas en este momento, prepararse para dar una batalla, el peronismo contra la cámpora está terminado. No, si otra vez tenemos que soportar que un chabón, porque es el hijo de la dirigente de la que me siento orgulloso, yo no le quito un solo mérito. Me cuesta creer que Máximo no tenga ningún mérito. ¿Cómo puede ser que supuestamente, si no tiene ningún mérito, llega donde haya llegado? Bueno, dice Larralde, hasta parece mentira, pero es cosa señalada que de una sangre pareja sale la cría cambiada. ¿Qué querés que te diga? Tengo una desviación de mirar todo con temas psicológicos. Debe ser muy difícil para Cristina. ¿Qué hacer con ese muchacho? Yo no me meto, eso es familia. Yo lo que te digo en la política, en la política, las cosas que han hecho han sido dañinas, eso. Y no tengo nunca tuve mala onda con él, ni le tengo bronca, ni cosas por el estilo. Lo que no voy a hacer es callarme, No me quiero pasar de progre, pero ya paremos un poco con la bola sobre la mesa, la pelota de no sé qué, dale, ¿no? Ya estamos, un poquito. Listo, cambiamos un poco la lógica. La respuesta de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, dirigente de la Cámpora, muy cercana a Cristina Fernández, hablando de que... porque la lógica de la Cámpora es que no se pronuncia en relación a un dirigente en especial, esto por los cuestionamientos sobre Alberto Fernández, al margen de lo que ha dicho Aníbal Fernández, pero también de los cuestionamientos sobre Axel Kicillof, que no se pronuncian sobre una persona, sino que se pronuncian criticando políticas, que ese es su debate en la interna, o su lugar en la interna, que debaten políticas y que no señalan funcionarios. Pero bueno, cuando debaten alguna política que le corresponde a algún dirigente específico, la lectura es que también están atacando o dirigiéndose a ese dirigente específico. Mayra Mendoza viene hablando de la gestión Alberto Fernández y también de la de Axel Kicillof. Dice ahora de Aníbal Fernández: hubiese sido bueno leerte diciendo esto, lo que estábamos escuchando recién, y no atacando a compañeros. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos y dar oportunidades, como cuando nadie te tenía en cuenta y fue Máximo Kirchner quien pensó en vos. Bueno, aparece esta lógica igual desde el discurso de la Cámpora de, igual critiquemos más a Milei que a un compañero. Entonces ahí está un poco la disputa. Pero hubo otra réplica a los dichos de Aníbal Fernández, esta vez del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, que salió a decir: no es por acá, no tenemos que perder un segundo en estas cosas, se trata de cómo frenamos el daño que está causando Milei y sus políticas en toda la Argentina. Bueno, que es también lo que decía Cristina Fernández en el último acto en Quilmes, ¿no? Dejemos de criticar a un compañero, que acá hay mucho para criticar del gobierno en curso. Pero salió también Cecilia Moró, diputada nacional del Frente Renovador, en la M750, y le respondió a Aníbal. A mí me da un poco de vergüenza ajena este tipo de declaraciones en este momento. A mí lo que me parece es que tiene que tener un poquito de humildad. Perdió la interna en Pinamar. Se ganó la Cámpora la interna en Pinamar. O sea, tenés que ubicarte en contexto también, ¿no? Entonces yo creo que le pegan a Máximo. Ahora está de moda que 3 o 4 personas le peguen a Máximo, porque no tienen la suficiente hombría para pegarle a Cristina. Porque lo que en el fondo buscan es jubilarla a Cristina y heredar los votos de Cristina. Pero como Cristina está lúcida, está brillante y está hablando de política, de cosas que las que tiene que hablar, que tienen que ver con la situación cotidiana de la gente, no se animan. Eso es de cobarde, pero además no está bien en lo personal. Pero ¿sabes quién más quiere conducir el peronismo?
el exministro de Economía, Martín Guzmán. Escucha lo que dice en Infobae. ¿Te consideras un dirigente político, Martín? Me considero que claramente quiero ser un dirigente político, pero hoy no estoy dirigiendo desde la política, pero sí estoy haciendo acción política. Por lo tanto, potencialmente diría que sí, con el objetivo de gobernar la Argentina. Ah, bueno, con todo. Yo creo que tenemos que gobernar la Argentina y poner a la Argentina en otro lugar. Y creo que se puede. ¿Ese objetivo de gobernar la Argentina, dónde te ves? Y eso es lo de menos. Lo que después se verá quién ocupa cada lugar. Entonces. Y eso va a ser una función de la empatía que generen a la hora de comunicar con la gente, de lo que cada quien pueda aportar. ¿Sí? El 9 tiene que jugar de 9, pero hay que ver quién es el buen 9. El 6 tiene que jugar de 6. Ajá. Y para eso un equipo se forma. Sí, hoy me veo siendo parte de la formación de un equipo para gobernar la Argentina. ¿Te gusta jugar de 2, de 9, de 5 o de 10? Me gusta jugar donde más le sirva al equipo. Bueno, me mareé. Pero no tengo tan claro que sea en el peronismo lo que quiere. Dije peronismo, pero no sé. Vamos a cerrar con el funcionario que pone la cara acá. Acá no, en el país. Que en definitiva es el vocero presidencial que está para eso, Manuel Adorni, que responde sobre lo que, bueno, algunos dicen es un caso de nepotismo en la gestión y dice Adorni. Quería preguntarte por la designación de Natalia Basil al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ella es mujer del consultor Fernando Cerimedo y según lo que se desprende de su currículum es ingeniera química. La pregunta que quiero hacerte es por qué el gobierno considera que es idónea. Todas las personas que acceden a un cargo público en esta administración, siempre con el funcionario superior considera que es el mejor para su cargo. Me pasa a mí con mis funcionarios y en tal caso pasa con este ejemplo. Yo tengo no te lo voy a decir ahora, pero tengo el resumen de efectivamente de esta persona, de su experiencia, así que si estamos de acuerdo, termina la conferencia y te lo envío a través de la NARI. Ahí va. ¿Se acuerdan que había avisado el vocero presidencial que iba a permitir preguntas de la ciudadanía? A mí me había dicho, no sé si se acuerdan, que nunca iba a haber alguien en la conferencia. Bueno, hubo alguien en la conferencia, estudiantes de periodismo, y para nada hacen preguntas tendenciosas, para nada. Buenos días, Manuel. Mi nombre es Katy Ubierna, estudiante... ¿Sortearon para preguntar como hacen los profesionales o...? No. ¿No? Okay. Estudiante de tercer año de Relaciones Públicas. Como estudiantes quisiéramos saber cómo haces para mantener la calma frente a la catarata de preguntas tendenciosas que recibís diariamente, ¿no? Es probable si querés, que te doy un en abrazo. este momento mirando de mala manera por lo de preguntas tendenciosas. No, le dio vergüenza. Siempre fui más o menos igual, o sea que no tengo por qué ser diferente acá. Las preguntas tendenciosas no me molestan en lo más mínimo. Excelente. Como esta que acabas de hacer. Cuenta John Eguier del Destape que por ahora la incorporación de estas personas va a ser los viernes. Este viernes fue el turno de esta universidad privada de hotelería, de turismo. Ella dice que es estudiante de periodismo, bueno, no sé. Pero en principio, bueno, no sé cómo salió. Capaz que alguien tiró un mensaje a, che, yo conozco a la gente de esta universidad y entonces están probando. Pero vamos a irnos con el nuevo hit de la fábrica de jingles que lo escuchaba el otro día, veíamos cómo lo escuchaba el vocero presidencial, que se mata de risa con esto. Canta Octavio Giancarelli y dice así. Se preguntan si efectivamente hay 4 o 5 perros en la Quinta de Olivos y consultarte esa... Señor Kiosquero. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Cuál es la diferencia? Hola, señor vocero. Octavio. Solo una respuesta quiero. Póngase bien la corbata. Sí. Y présteme mucha atención. Si mi ley tiene 5 perros, ¿por qué yo nunca los veo? ¿Podría usted decirme dónde está Conan, por favor? Señor vocero. Vocero.
hitazo que les decía ha disfrutado el vocero presidencial y que seguramente se va a cantar a los gritos donde se pueda, donde finalmente se haga el evento de la fábrica de Gin. Mirá, ahí está riéndose. Muy bueno. Le encanta. Le encanta ser figura. Bueno, gracias a este equipazo de gente que ha retomado la semana informativa. Marco Arauz en la operación, Emilio Laszlo en la producción, Celina Sereno en redes. Gracias a ustedes por estar ahí. Metan like, véanlo en YouTube más tarde y todas las cosas. Recomienden todo lo que se pueda. Nos reencontramos mañana, 12 del mediodía, en un nuevo Elijo Creer.